Bien, queridos niños, vamos por el tercer o cuarto. Creo que el tercero, el cuarto vídeo del colonialismo. Y habíamos estado viendo, o estábamos viendo el imperio británico. Y estábamos viendo el imperio británico en la época victoriana en África. Y habíamos empezado de costa a costa, ¿no? De norte a sur, buscando siempre la parte oriental de África. Y habíamos visto Egipto, habíamos visto Sudán, de Sudán habíamos pasado a Uganda y a Kenia, y de, y de, luego de Kenia habíamos pasado a Sudáfrica. Espera una cosa, harto. Sudáfrica. Que espere un poquito Sudáfrica todavía. Ah, estábamos en Egipto. De Egipto hemos pasado a Sudán. De Sudán a Uganda y a Kenia. Todo esto es el territorio británico. ¿Veis la columna de los británicos de norte a sur? Me diría, Pablo, harto. Aquí falta una pieza. Esta de aquí, Tanganica. ¿No? Tanganica, el África Oriental Alemán. Anda Bismarck, qué jodido eres. ¿Os dais cuenta que a Bismarck no le interesaban las colonias? A Bismarck las colonias le parecía una chorrada. Pero aún así, mira por dónde. Se quedó con unas cuantas en África. Hombre, era el anfitrión de la conferencia de Berlín, ¿os acordáis, no? Y entonces se quedó con Tanganica. Y mira por dónde Tanganica es clave. Porque Tanganica es exactamente la pieza que les falta a los británicos para su imperio. Y ya veremos que los británicos quieren Tanganica, ¿eh? Los británicos van a querer y los alemanes se la van a regalar. Espera, contad. Aquí ya tenemos otra de las causas de la guerra mundial. Este reajuste de las colonias, ya lo veremos. Ya veremos qué pasará luego con Tanganica. Bien, pero por ahora dejamos Tanganica, que es de los alemanes, ya hablaremos de ella. Y nos vamos a Sudáfrica, aquí abajo del todo. Bien. De todas las colonias y de todos los dominios, porque son varias colonias juntas, ¿eh? Aquí hay más de una colonia británica. Ahí está el Natal, está la zona del Cabo, está el Transvaal, está Orange, hay muchos territorios. De todos los territorios británicos en África, hombre, Egipto tiene el valor estratégico, ¿verdad? Del canal de Suez y todo ese rollo. Pero la más valiosa en África es Sudáfrica. Esta punta de África. Primero que esto es enorme, ¿eh? Esto es de grande como España, más o menos. Esto es tremendo. Y segundo, que este territorio sirve para todo. ¿Os acordáis cuando vimos las colonias? Que eran colonias de explotación, colonia de poblamiento, colonia estratégica y pues de prestigio. Pues Sudáfrica lo es todo. O sea, decir cualquier materia prima y en Sudáfrica está. En Sudáfrica hay de todo. De todo lo que quieras se encuentra en Sudáfrica, porque tiene unos climas muy distintos. Unos climas muy distintos. Decir cualquier mineral, el que te dé la gana, y hay en Sudáfrica. O sea, riquísima Sudáfrica. Segundo, Sudáfrica tiene un punto estratégico clave, el cabo. Hay aquí el cabo de Buena Esperanza. Este cabo es fundamental. Aquí está justamente Cape Town, la ciudad del Cabo. Y los barcos que no van por el canal de Suez tienen que pasar por aquí. Para ir de Asia a Europa, por narices, tienen que pasar por aquí. Por lo cual también tiene una importancia fundamental para lo estratégico. También es una cosa, la zona esta de aquí, justamente del Cabo, tiene un clima maravilloso. Esta parte de aquí de Sudáfrica tiene un clima como el de Málaga, un clima mediterráneo suave. Y entonces también va a ser colonia de poblamiento. Hay miles de británicos y también lo veremos muchos holandeses. Se vinieron aquí a Sudáfrica. Y por supuesto una colonia de prestigio porque es chulísima. Entonces vamos a hablar de ella. Entonces he hablado de Sudáfrica. El clima de Sudáfrica es que es muy variado. Hay zonas desérticas y hay zonas muy áridas, pero hay muchísimas zonas con un clima que recuerda mucho al de Europa, ¿eh? O sea, hay muchas lluvias y son estas colinas verdes. La verdad que a los europeos les encanta este paisaje. Como colonia de poblamiento es perfecta Sudáfrica. La verdad que es bonita Sudáfrica, ¿eh? Aquí está Cape Town, la ciudad del Cabo. Os dije, este es el punto estratégico para la ruta de la India a Europa sin pasar por el canal de Suez, es decir, dando la vuelta a África. Aquí es donde se le da la vuelta a África, en el Cabo de Buena Esperanza. Entonces tenemos que es colonia de poblamiento, porque tiene un clima perfecto para los europeos, es colonia estratégica, puesto que tiene el cabo,
y también es colonia de explotación. Además hay algunos puntos muy importantes que tiene Sudáfrica. Por ejemplo, Sudáfrica tiene las mejores minas de diamantes del mundo. Esta es Kimberley y esta es una mina a cielo abierto que se llama The Big Hole, el gran agujero, y tan grande. Cuidado una cosa, esto está lleno de agua, pero esto es profundísimo, esto tiene una profundidad, porque ahora está abandonado y se ha llenado de agua. Pero esto tiene una profundidad tremenda, y veis el tamaño del agujerito, ¿eh? Yo creo que, si mi memoria no me falla, es el agujero más profundo que han cavado nunca los seres humanos. Esto tiene, vamos, una profundidad tremenda, pero tremenda. Lo que pasa es eso, que está lleno de muchos escombros que se han caído con el paso del tiempo, desde que lleva 100 años abandonado, y el, y el, y está lleno de agua. Pero de aquí se han sacado unos diamantes increíbles, ¿eh? Especialmente famoso el Cullinan, el Star of Africa. Se encontró un pedazo de diamante brutal, pero brutal. Entonces se lo quedó la reina Victoria. Esta no es Victoria, esta es Isabel II. Se lo quedó la reina Victoria y lo cortaron. Aquel diamante en bruto lo cortaron. Esto no tenéis que saberlo, ¿eh? Esto es una cosa así muy general. Lo cortaron y sacaron un montón de diamantes, pero oye, un montón de diamantes de muy buen tamaño, ¿eh? Un montón de diamantes de muy buen tamaño. El más famoso es el Cullinan 1, que fue el diamante que está en el cetro del Imperio Británico. Es el cetro del Imperio Británico, pues en todo lo alto está el diamante Cullinan, que es un poquito más, será un pelín más pequeño de lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Un pelín más pequeño, un diamante tremendo, vamos. Luego sacaron otros diamantes, como el Cullinan 2, el Cullinan 3. Por ejemplo, ahora actualmente la reina Isabel II es la misma. Esta mujer es esta mujer. Y este es será el Cullinan 1 o el Cullinan, no, el 2 o el 3 o el 3 o el 4. Pero fíjate, mira qué pedazo de diamante. Hicieron un broche con los diamantes Sullivan. No sé cuántos diamantes Sullivan hay. Todos salieron de la misma piedra, de la estrella de África. Entonces, diamantes. Pero vamos, si dices hierro, si dices carbón, si dices níquel, si dices cobre, si dices cacao, si dices café, si dices azúcar, di lo que te dé la gana. Di lo que te dé la gana que lo puedes plantar en Sudáfrica. Entonces, para los británicos, Sudáfrica es una niña bonita, ¿verdad? Tiene colonia de explotación riquísima, de poblamiento también sirve, estratégica es fundamental para las rutas entre Asia y África. Entonces, están encantados con ella y por supuesto es de prestigio, claro. Pero los británicos, os siento decirlo por ellos, claro, van a tener que luchar por Sudáfrica cosa mala. Y es una cosa muy curiosa porque es una guerra a tres bandas. Es una guerra a tres bandas con tres enemigos. Por un lado, los británicos, que fueron los últimos en llegar. Los británicos llegaron a Sudáfrica en las guerras napoleónicas. 1815 por Waterloo, por ahí, es cuando llegaron los británicos a Sudáfrica. Y cuando llegaron se encontraron que ya estaban allí los Boers. Ya veremos quiénes son los Boers. No os lo digo, son colonos holandeses. Había una colonia, una especie de colonia de poblamiento holandesa. Y los Boers holandeses pues se llevaron a muerte con los británicos. Pero es que cuando llegaron los Boers ya había gente en Sudáfrica. Y de esas poblaciones nativas de Sudáfrica ya veremos que los más importantes y los más agresivos y los más importantes son la nación Zulú. Entonces nos vamos a encontrar que los zulúes se llevan a muerte con los boers, que se llevan a muerte con los británicos, que se llevan a muerte con los boers, con los zulúes y los británicos. Y esto es una lucha a tres bandas. Ya veremos que al principio le tienen bastante yuyu a los zulúes y por eso los boers y los británicos hacen una especie de pacto al principio, mientras duren los zulúes. Cuando cayeron los zulúes, se mataron entre ellos los boers y los británicos. Lo vamos a ver ahora. Estos son zulúes. Todavía la nación zulú es muy importante en la actual Sudáfrica, la actual República Sudafricana. Además son gente bastante corpulenta. El oficio típico del zulú es policía y esas cosas. Si necesita gente para dar mamporros, usa zulúes. Los zulúes también eran una nación de conquistadores. Tampoco habían llegado a Sudáfrica, lo que es Sudáfrica, pues no hacía 100 años, se había fundado el reino zulú. O sea, no penséis que eso están ahí de siempre, desde, yo qué sé, de Adán y Eva. No, son tonterías. Estos pueblos de África también se mueven, también van, también vienen, también hay imperios. Pasa que no hay escritura. Y entonces por eso no sabemos quiénes eran, quiénes no eran. Pero sí que sabemos que los zulúes fundaron su reino con el mítico Shaka y todo ese tipo de cosas a finales del siglo XVIII.
Y eran un pueblo de invasores y de conquistadores, de guerreros. Y por cierto, se iban a muerte con todas las otras naciones africanas de la zona, especialmente con los Swazi, especialmente con los Cafres, vamos, con los Besotos se llevan a muerte. Vamos, hay muchas tribus africanas en esta zona, llamémosle naciones, porque es verdad que tenían sus reinos y tenían sus reyes y tenían una organización curiosa, pero los zulúes eran los más fuertes, pero se llevaban a muerte con todos los demás, y con razón, ¿eh? Este es el típico, esto es una reconstrucción de la típica aldea zulú, eso se llama un kraal, con las típicas vallas de madera para parar a los leopardos y esas cosas. Esto es un kraal, un tipo de urbanismo bastante sencillo, ¿no? Las casas redondas rodeadas por una empalizada. Se llaman kraals. Este es muy chiquitito. Este es lo menos que se vende en kraal. Esto tampoco tenéis que saber lo que es un kraal, ¿eh? Pues eso, los zulúes, digamos, son un pueblo muy guerrero. Os digo, ¿en qué se reconocen los zulúes? Pues mira, lo típico de los... Esto tampoco tenéis que saberlo. Pero los grandes escudos de piel de vaca o de buey o de toro, vamos. Es de tremendo escudo. Ya veremos, hablaremos de los colores, dicen muchas cosas. Y sobre todo, esto lo puso su rey Shaka, la Ibla. La Ibla, Ikelba. Que el miel zulú se me resiste un poquito todavía. Es una lanza corta, veis la que lleva en la mano, es muy cortita, veis que llega la más hasta aquí. Es una lanza corta muy cómoda para luchar y acometer con ella. Es un arma muy resolutiva. Se llama Iqbla por el ruido que hace cuando se la clavas a un tío en el cuerpo y la sacas. Cuando la sacas hace ese ruido. Iqbla. Además, tenían una organización militar, los zulúes, tremenda, a base de impis. Un impi es una unidad militar. Los ingleses le llamaban regimientos zulúes. Pero sí, normalmente es distinto porque era una organización por edades. Todos los muchachos que cumplían 16 años formaban un INPI. Y ese INPI ya iba a estar siempre junto. Entonces había INPI, los distintos INPI zulúes son gente de distintas edades. Son gente de distintas edades. Aquí tenéis guerreros zulúes de esta época. Normalmente cuando tú empezabas te daban escudos de piel de vaca negros. Y luego a medida que ibas haciendo más importante, ibas ganando batallas y esas cosas, te los ibas dando con manchas. Y solamente la guardia del rey tenía derecho a llevar escudos totalmente blancos con una manchita negra. Por cierto, si llevan el anillo de caucho en la cabeza, que son hombres casados. Los que no, son hombres solteros. Aquí las puntas de las iblas. ¿Veis las puntas de las iblas saliendo? Aquí. Aquí tenéis más zulúes. ¿Veis que los viejos llevan los escudos mucho más claros que los jóvenes? Y además son casados y estos son solteros. Se casaban todos juntos. El impi entero se casaba a la vez. Entero el impi. Tienen unas bodas tremendas los zulúes. Y tienen reyes. Os voy a presentar al rey de los zulúes en la época en que estamos hablando, en el año 1870 y pico. Y el rey de los zulúes es Seguayo. Seguayo, el zulú se me resiste, ¿eh? Es que la K es minúscula, la M es mayúscula. Pande. Pande. A mí mi zulú tiene bastante. Cuidado con el nombre de Seguayo, que claro, es que es un nombre zulú. ¿Lo entendéis? Cuando se transcribe, unos lo escriben Seguayo o Sitiguayo, Setiguayo. Puede haber H por el medio. Cada uno lo transcribe de una manera distinta. Estos nombres podéis verlos de muchas maneras distintas escritos. Digamos Seguayo Pande, rey de los zulúes. Y es este Gulay de aquí, que como veis está casado. Y tenía su capital en el Kraal real de Ulundi. Ulundi es la capital de los zulúes, y ahí vive el rey Seguayo. Estas son digamos, el palacio de Seguayo. Veis que esto es un Kraal mucho más grande que el que hemos visto antes. Aquí se hacían las ceremonias de las bodas y las ceremonias guerreras, la verdad que era chulo. Este es Seguayo cuando fue a Inglaterra. Os tengo que contar una cosa para que veáis cómo son los zulúes. Para que veáis cómo son los zulúes y cómo las gastaba Seguayo. Os voy a contar una anécdota. Había un impi, ¿os acordáis que un impi era una especie? Esto no hace falta que lo sepáis, ¿eh? Vamos, no tenéis que saber nada de los zulúes. Yo no voy a preguntar en un examen, explícame cómo se llama la zagalla, la lanza corta del zulú. Y dice, Pablo, es que tiene la L delante, que es difícil, ¿eh?
Bien, os cuento una anécdota para que veáis de qué las gastan los zulúes. Había un impi, un regimiento zulú, que eran todos muchachos que habían, que habían empezado juntos y, y pues ya tenían cierta edad. Llevaban luchando en las guerras para el rey Seguayo mucho tiempo. Era el impi de, a ver, espera que ver, Novamacosi. Los Novamacosi. A ver, y Zulú ya sabéis que es muy regular, ¿eh? Digamos Novamacosi. Y ahora le pasaba una cosa muy curiosa a estos Novamacosi, que con la tontería de que habían estado en una guerra primero con los Swazi, otra guerra con los Cafres, otra guerra con uno, otra guerra con otro, tenían ya los tíos pues 30 y pico años y todavía no se habían casado. Ahí está sonando un teléfono. Bueno, se va a hacer coger a alguien. Tenían los tíos 30 y pico años y no se habían casado. Y entonces dijo el rey Seguayo, hombre, mi Novamacosi, que soy gente estupenda, soy unos guerreros maravillosos. Vamos a hacer una boda por todo lo alto y os vaya a casar todo el impi, entero, entero, yo qué sé, había 500 tíos, pues os vaya a casar los 500. Y entonces dijo, a ver, que todas las muchachas solteras de las aldeas, tal, Dios marcó varias aldeas, vengan al Kral de Ulundi, aquí al Kral de Ulundi, que vamos a hacer la boda. Y las chicas se van a casar con los Novamacosi, las chicas de esas aldeas. Y esa fue la orden que dio el rey Seguayo. Pero ocurrió que las chicas no querían casarse con los Novamacosi. ¿Por qué? Porque eran hombres ya muy mayores. Ya tenían 30 y pico años. Y además, mira por dónde las chicas de esa aldea habían tenido mucho más trato con otro impi que se llama Unguana. Y los Unguanas eran muchachos mucho más jóvenes. Y entonces las chicas no querían casarse con estos viejales, sino querían casarse con los otros más jovencitos. No querían casarse con los Novamacosi, querían casarse con los Unguanas. Que primero ellas los conocían, eran chavales más como de su pueblo, yo qué sé. Y encima pues eran chavales más jovencitos. Y no van las pavas al rey Seguayo y dicen que no se casan. Las 500 chavalas, diciendo que ellas no se casaban con los Novamacosi, que ellas iban a casar con los Unguanas, a Seguayo. Como las gastaba, es que la verdad no, esta chica la psicología no la tenía muy fuerte. Seguayo ordenó decapitar a las 20 primeras. Oye, decapitarla, cortarle la cabeza, fuera. Y luego les preguntó a las restantes con quién se iban a casar. Y dijeron, mi majestad, con los Novamacosi, como tú dices. Vamos, del tirón. Del tirón nos casamos con los Novamacosi. Oye, y se casaron con los Novamacosi. Desde entonces, el impi de los Novamacosi, el regimiento Zulú de los Novamacosi, se odia a muerte con el regimiento de los Zulú de Unguana. Claro, los Unguana eran los, no sé si entendéis, los Novamacosi se casaron con las novias de los Unguana. Y entonces, desde entonces no pueden estar juntos. Y es curioso, en las batallas, cuando veas las batallas de la guerra Zulú, los Unguana están en una punta de la batalla y los Novamacosi en la otra. Jamás se ponían juntos en la batalla los Unguana y los Novamacosi porque se mataban entre ellos. Entonces ya veis cómo las gasta mi amigo Seguayo. Aquí lo tenéis, aquí detrás hay chaqueta y corbata y esas cosas. Hombre guapo, gordito. Pero bueno, ese es uno de los bandos. Los zulúes, tíos duros, conquistadores, que viven, por cierto, en la tierra de los zulúes, los ingleses le llaman Zululand. Lo pilláis, ¿no? Y luego dije que el otro bando eran antiguos colonos holandeses, que se llaman a sí mismos afrikaners, pero que se llaman, nosotros llamamos boers. A verdad, me parece que en holandés se dice boers, pero bueno, llamémosle afrikaners, o vamos a llamarle boers, para no... Estos eran holandés y hablaban holandés, lo que pasa es que como ya llevan 100 años en África, pues ya tienen un holandés muy particular, ¿no? Y una cosa, ellos se llaman a sí mismos africanes, porque es verdad que estos tíos han nacido en África, estos no han nacido en Holanda. Estos son ya los hijos, los nietos o los bisnietos de aquellos tíos que vinieron de Holanda. Pero es verdad que son blanquitos y eso. Son ricos, ¿eh? Porque estos tíos saben mucho de diamantes, de las minas de diamantes, además tienen un ganado. Sudáfrica es perfecta para criar vacas y rebaños grandísimos rebaños de ganado. Por cierto, saben montar a caballo perfectamente, porque en Sudáfrica es muy grande. Y como veis, les gusta más una escopeta que un tonto una tiza. O sea, vamos, una cosa es que por Sudáfrica, si tú sales al campo, llévate una escopeta, tío. Llévate un fusil que te sale un leopardo, te sale un cocodrilo,
Hombre, un cocodrilo así, si te acerca a un río hay cocodrilo, hay hipopótamo, o te sale un león. ¿Eh? Y si hay un león, hay más de un león. Entonces son unos tiradores magníficos, les gustan más los fusiles, estos son, parece un Mauser, y esto es un Lee Enfield, ¿no? Y magníficos jinetes, conocen el terreno perfectamente y son duros como la piedra. Pero duros como la piedra los boers, son pocos, pero muy duros. Y sobre todo una gente muy cohesionada, una comunidad protestante, de religión protestante, muy fuerte. Y con dinero, ¿eh? Aquí los tenéis, como veis, son gente a los que no les gustan las armas de fuego, ni las escopetas, ni esas cosas. Ellos son una pinta pacifista. Yo creo que tiene pinta también de vegano, yo qué sé. Bien, como os dije, los Boers vivían aquí en el Cabo, hasta que llegaron los ingleses en los tiempos de la batalla de Waterloo, 1815. Y entonces dijeron que, claro, los ingleses eran muy fuertes porque traían todos los barcos y todas esas cosas. Y entonces los Boers dijeron, una mierda para los ingleses. Y decidieron emigrar. Y eso se le llama el Gran Trek. Hicieron un viaje tremendo, cogieron a sus mujeres, a sus niños, sus carromatos, su ganado, todo, la mecedora, las aulas del canario, todo lo metieron en unas carretas y se fueron. Ellos habían mandado exploradores por delante, todo esto era territorio desconocido, todo esto era territorio completamente desconocido. Mandaron exploradores por aquí y dijeron, no, aquí está el Kalahari, aquí no vale la pena ir, ni se te ocurra meterte por aquí. Pero los que se fueron para este lado, cruzando los montes Drakenberg, los que se fueron para este lado, dijeron que esto es una maravilla. Este es el territorio con las fotos que os enseñé al principio. Esto es una, tenemos que ir para acá. Y entonces cogieron todo, hicieron este camino de 1000 kilómetros, desde el Cabo, cruzando pues un territorio totalmente inexplorado, con un montón de tribus hostiles, ¿eh? Los cafres, los famosos cafres, les dieron mucha guerra, cruzaron el río Orange y luego cruzaron el río Vaal y crearon sus territorios, el Estado Libre de Orange. Orange es como es la dinastía de los antiguos reyes, bueno, reyes, sí, los reyes de Holanda. Y aquí estaba el río Vaal y por eso se llama el Transvaal, lo que hay más allá del Vaal. Entonces se instalaron aquí. Se instalaron aquí, al lado del territorio Swazi, y claro, tenemos un problema porque esto es Zululand. Pero cuidado. Este viaje fue tremendo, con estos carromatos tremendos, con las vacas para tirar de ellos, y te digo que era un territorio totalmente inexplorado. Lo mismo se encontraban con un desierto, se encontraban con una sabana, se encontraban con una selva, o con un río lleno de cocodrilos. Lo típico de Sudáfrica son estas carretas con los bueyes, y sobre todo la población local, pues que no los recibió muy bien. Tampoco es que ellos fueran muy simpáticos, ellos van como invasores. Por cierto, cuando los atacaban los nativos, formaban un anillo, un ring que se llama, para defenderse. ¿Veis? Aquí están formaban un anillo con las carretas. Dice Pablo, ¿esto recuerda mucho las películas del oeste? Sí, pero no, esto no es el oeste. Esto es África. Y aquí están defendiéndose de un ataque, yo que sé de quién. Y aquí las mujeres Boer, que son días duras también. Entonces, vamos a ver, Pablo, repasando. Vamos a ver cómo estaba la cosa en Sudáfrica. Llegaron los británicos y se quedaron en el Cabo. Luego, los Boers estaban en el Cabo. Bueno, primero estaban los zulúes y todas las demás naciones africanas, que ya hay 40 naciones africanas más, ¿eh? Pero estaban los zulúes. Luego llegaron los Boers. Luego llegaron los británicos. Los Boers se mudaron y se fueron mucho más cerca de los zulúes. Y lo que pasa es que los británicos se dieron cuenta que allí había un montón de diamantes y también fueron. Y ahí tenemos los tres. Les digo una cosa, a los zulúes le tienen miedo. La nación zulú es potente, los boers son muy pocos, ¿eh? Y entonces digamos que hay una especie de alianza de hombres blancos, ¿no? Los hombres blancos británicos y boers por ahora, se van a llevar aceptablemente bien, hasta que se carguen a los zulúes. Luego ya veremos. Y evidentemente, hablando de diamantes y territorios magníficos, pues Zululand, la tierra de los zulúes, es perfecta. Así que en el año 1879, los británicos deciden que van a invadir el Zululand, la tierra de los zulúes, y que van Zululandia, podríamos decir. Y entonces empieza la guerra anglo-zulú. Y justamente estaba de rey Seguayo Akmpande. Entonces tenemos los británicos invadiendo territorio zulú en el año 1879. Esto tampoco tenéis que saberlo con mucho detalle. Sí que os voy a preguntar cómo se llama este tío, ¿eh?
Eso de los zulúes, un poquito de los zulúes, los boers y luego cómo se llama un poblado, cuál era la capital de los zulúes, pues ya Pablo, por favor, era el clan real de Burundi. No, eso no lo voy a preguntar. Los británicos en 1879 pues iban más confiados que la más. Tenían su ejército colonial estupendo. Estos gorros que llevan se hacen de corcho y se llama salakot y es el emblema del colonialismo. Este es el gorro que usaban los europeos cuando iban a zonas tropicales y esas cosas. El salakot. Pues aquí tenemos el ejército británico, todavía con sus uniformes rojos, la foto en blanco y negro, pues ya os digo yo que esto es rojo. Y ellos iban diciendo, bueno, invadir Zululandia no hay ni el más mínimo problema. Esto va a ser un paseo, ¿no? Para el ejército británico. Además te digo, ¿os acordáis que Bismarck, por estas mismas fechas, un poquito antes, había modernizado todo el armamento del ejército prusiano? ¿Os acordáis que aquello que os conté de los fusiles de cerrojo, los Dreyse y Napoleón III que tenía el fusil Chassepot, se habían armado, pues los británicos también. Esto no hace falta que lo sepáis, pero este es el mítico fusil Martini Henry, fusil de palanca, también buenísimo. Se bajaba la palanca, entonces aquí se formaba un hueco para meter la bala, subía la palanca y ya podía, esto se cerraba. Bajando y subiendo el guardamonte, que se llama esta pieza, se abría y se cerraba la recámara para meter las balas. Había que disparar de bala en bala, pero era un arma extraordinaria, temible, ¿eh? Una precisión tremenda y un calibre demoledor, ¿eh? Un calibre demoledor. O sea, un arma súper moderna. Entonces ellos tenían armas modernas y dijeron, esto no tenemos nada que hacer, porque claro, los zulúes lo que tienen son lanzas y azagallas y las siglas y algunos sí, tenían un par de mosquetones de los tiempos de Napoleón, yo qué sé, no sé, de segunda mano, de cuarta mano y poco más. Así que ellos estaban diciendo, esto no tiene media torta. Entonces pensaban los británicos que esto iba a ser un paseo militar. Las guerras coloniales son muy peligrosas, ¿eh? Cuidado que tú te estás moviendo por un territorio muy chungo. Ya lo veremos. Bueno, llevo 27 minutos y no he acabado con Sudáfrica. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Así que voy a hacer Sudáfrica 2 y sigo en un momento. Hasta ahora.